Bueno, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Como saben, estamos presentando en este encuentro Esteros y en la novena Feria Internacional del Libro de Cursucuatiá una colección que se llama Flor del Espinillo, y quiero aprovechar para contarles un poco el porqué del nombre. El espinillo es un árbol típico de nuestra provincia, de nuestra región y de otros lugares del litoral argentino y oriental también. Y es un árbol que tiene, bueno, como su nombre lo indica, tiene muchas espinas, pero también tiene una flor amarilla que es muy, muy bonita. Y entonces, bueno, cuando estábamos trabajando con el equipo, definiendo nombre y demás, nos parecía que era una buena metáfora para este momento. No solo hablar del espinillo que es nuestro, sino también porque por esa cosa de las espinas y que a pesar de todo está esa flor amarilla con tanta energía y con tanta fuerza. Y en esta ocasión estamos para presentar el libro 4 de la colección Flor del Espinillo, que incluye a Camila Charri Noriega, poeta colombiana, y a José Ángel Leiva, poeta mexicano. En realidad en ambos casos no solo son poetas, sino que son académicos, son promotores culturales, gente muy interesante de oír, no solo por su poesía, sino también por todo el conocimiento que tienen de la poesía, no solo de sus países, sino de Latinoamérica y de la poesía en general. Así que estoy segura de que disfrutaremos mucho de este encuentro. Bueno, comenzamos con Camila por esas cosas del azar y de la vida, no por más. Por edades. Por edad, bueno, no, porque a lo mejor por una cuestión de respeto. No, Camila, bueno, primero, antes que nada, quería darte las gracias por haber accedido a esta invitación, y ya para meternos de lleno, hablar de poesía, de tu obra y de esta selección que has hecho con tanta generosidad para este encuentro Esteros, que nos puedas hablar. Yo tengo como mis propias impresiones del libro. Me gustaron mucho algunas imágenes como el agua mece la casa queda en la frontera, y pensaba también que es como todo un símbolo para estos tiempos, la casa queda en la frontera, ¿no? Entonces quizá quería como empezar con esa frase y a partir de ahí pedirte que nos cuentes un poco sobre el libro, como para que sea un abrebocas y un convite para los lectores, para toda la gente que nos está escuchando, a bajar el libro y a leerlo. Bueno, buenas noches. Yo estoy contentísima por la invitación, Carolina, y estoy contentísima de que me haya tocado compartir el libro con José Ángel, a quien admiro y a quien conozco hace un par de años. Entonces creo que no pude haber quedado mejor. Y pues nada, estoy muy emocionada de hacer parte de los poetas invitados al Encuentro Esteros, entonces te lo agradezco mucho. Bueno, la selección de poemas que hice para el libro corresponden en una gran porción a el libro Ar de Babel, aunque hay otros que hacen parte de un libro que se llama Materia Iluminada, más reciente, y hay un par de poemas que arrojadamente quise publicar allí porque son inéditos, son un par de poemas inéditos. Con respecto a lo que mencionas de la casa queda en la frontera, pues la casa es uno de los conceptos que trabajo mucho en mi poesía, así como el de la carne. Y, y pues bueno, dentro de mi formación, pues está la literatura, pero también está la estética y la historia del arte. Entonces, siempre trato de que esas tres cosas se crucen en lo que hago cotidianamente, que es escribir poesía. La casa en la frontera tiene relación con el epígrafe con el que inicia ese poema, que es un epígrafe de Schopenhauer, y, y pues la idea allí finalmente pues es que el universo se entiende o digamos
sí, la realidad se puede entender desde dos tipos de lenguaje, retomando pues también a Spinoza. Entonces, alma y cuerpo no son dos cosas separadas, no pertenecen, digamos, al dualismo platónico, sino que a través del alma y del cuerpo, pues comprendemos como dos lenguajes distintos la realidad, y esa realidad pues estaría en la médula rebanada bien adentro, siempre fue el centro de la casa, que es como termina el poema. Entonces, cuerpo y alma están allí a merced, digamos, a la intemperie pues de lo que llega, de lo que nos llega todo el tiempo a diario. En el poema que mencionabas antes, Cuerpo Adentro, vuelve a ser otra vez la casa del cuerpo, digamos, la metáfora del cuerpo como casa, pero, pero también, digamos, esos poemas surgen de un momento en el que estaba muy metida por lo que estaba estudiando en la universidad, por lo de la estética y la filosofía, de pensamientos de varios filósofos. Entonces, pues allí estaba también el de Heidegger, de que el lenguaje, en que el lenguaje es la casa del ser. Entonces también está allí en ese cuerpo adentro, en donde ya no se pretende y no se busca la racionalidad, sino finalmente pues el caos. Lo que existe es el caos en todo su esplendor, la tiniebla, a pesar de que en esa tiniebla pues siempre se puede encontrar algo. Entonces es un poco una queja frente a la racionalidad y frente al pensamiento que nos ha obligado a hacer las cosas de una u otra manera, que estaría atado a los principios platónicos, que finalmente es contra lo que van estos poemas. Claro. Un poco va por ese lado. Perfecto. Sabes que tenía otra pregunta, pero voy sumado a lo que dices, principios, preceptos y estas cosas que tenemos como mandatos. Yo sé que en tu tarea de editora y de promotora cultural llevas adelante este proyecto que se llama La Trenza, que invita a poetas colombianas. Entonces quería aprovechar para que nos cuentes un poco sobre eso, porque eso también permite a los lectores, a la gente que te está escuchando, como ampliar el conocimiento no solo tuyo, sino también de la poesía colombiana de este momento, ¿no? Bueno, sí, y te agradezco la pregunta porque sí, cada vez que exista la posibilidad de hablar sobre eso, pues siempre sienta bien. La Trenza es un fanzine, es un proyecto autogestionado en el que nos propusimos publicar a poetas colombianas de distintas generaciones, de distintas latitudes, primero para abrir el espectro de las poetas que se conocen y se leen en Colombia, que suelen ser siempre las mismas, habiendo tantísimas personas trabajando con seriedad en la poesía, y, y en segundo lugar lo pensamos no solamente como una publicación en donde sencillamente se mostraran un par de poemas de las escritoras, de las poetas, sino en donde se hiciera un trabajo un poco más detenido. Entonces, en cada número invitamos a 6 poetas, pero 6, o sea, las 6 no están publicadas con su poesía. 3 nos envían 2 poemas representativos de su obra y las otras 3 escriben un ensayo crítico sobre esos poemas, para mostrar cómo en realidad pues la poesía también es un asunto no solamente que atraviesa la emoción, sino que atraviesa el pensamiento, y que sí hace falta reflexionar críticamente sobre lo que se escribe en Colombia, pero sobre todo sobre lo que escriben las mujeres. Entonces es un proyecto que tenemos 4 amigas, lo empezamos a hacer principalmente porque sentimos que había una carencia, y esa carencia era la falta de lectura que hay de la poesía que escriben las mujeres, pero también la falta de crítica de la poesía. Entonces, estas personas que lo hacemos somos María Tavares, Tania Ganinsky y Carolina Dávila, y bueno, yo. Y ya ahora estamos por lanzar el 5º número, que lo lanzamos en septiembre. Es una publicación que hacemos cada 6 meses y también va acompañada de ilustración. La ilustración, por supuesto, como otro tipo de lenguaje, como otra aproximación a estos trabajos. Entonces están los poemas, los ensayos y la ilustración. Fantástico. Esa es La Trenza.
Fantástico. Bueno, vamos a darle la palabra al caballero para que no se nos duerma, escuchándonos a nosotras, pensando cosas. Sabes que, bueno, que es lindo, interesante, más allá de hablar de sus libros y después de oírlos con sus poemas. Yo creo que es interesante la mirada que pueda tener cada uno sobre, no solo sobre este momento, sino quizá sobre los últimos años. Entonces ahí voy a la pregunta, José Ángel. Yo hace ya varios años que tengo la sensación de que la poesía, por todas estas posibilidades tecnológicas, aunque la palabra no sé si es la mejor, y muy posiblemente exacerbada por estos últimos 6 meses, digamos, tiende a democratizarse, es como el concepto que me viene a la cabeza, ¿no? Pero creo que hay más posibilidades de circulación, de hacer este tipo de eventos en los que no existen las fronteras reales y hay como más posibilidad de mostrar la obra, de difundir. Veo que también florecen las publicaciones digitales, cosa que por supuesto desde lo personal celebro, pero en todo caso desde tu experiencia, tú eres una persona, bueno, editor de larga data, académico y una persona con mucha formación, entonces quería ver un poco cómo estás viendo ese panorama actual o ya quizá de los últimos años. Claro. Pues yo creo que lo veo como la mayoría. Creo que estamos ante un fenómeno de hipercomplejidad y ante esa hipercomplejidad tenemos que asumir posiciones, actitudes, determinaciones de cómo expurgar todo eso, de cómo seleccionar y tomar decisiones de estas avalanchas informativas que nos llegan, pero también de toda esta avalancha de una necesidad de hacerse visible y hacer visible lo que la gente ve. En esa avalancha, evidentemente, pues hay cosas buenas y la mayoría son cosas prescindibles, malas, que tienen más la vocación de hacer visible al sujeto que la producción del sujeto, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que decía Camila y también me siento muy afortunado de que nos hayas convocado y nos hayas puesto en esta misma mesa, porque a mí me gusta mucho escuchar a la gente joven y con esa vitalidad y con esa claridad, esa limpieza de pensamiento sobre lo que están haciendo, sobre el oficio que ejercen. Y este diálogo con dos mujeres que representan justamente esa parte que ha sido invisibilizada y que ha sido abatida de distintas maneras, que es la inteligencia que viene del lado femenino, de un lado femenino que los hombres tenemos y que nos da, parece ser a veces terror mostrarlo, ¿no? Yo creo que la parte del poeta es una parte femenina, justamente, ¿no? Es una parte que cultivamos con mucha intensidad. Entonces, lo que yo estoy viendo en este momento, dentro de esa hipercomplejidad, es el mandato, la urgencia de ir asumiendo una claridad en este aspecto, ¿no? ¿Qué es realmente lo que nos importa de todo esto que estamos atestiguando, en todo esto que estamos participando? Porque hay muchas cosas por hacer. Hace algún par de años me invitaron en Francia a una mesa redonda sobre el tema de la visibilidad en la poesía, de la visibilidad del poeta. Y en esto entraban muchas cuestiones, como por ejemplo los concursos que se abrieron sobre todo en América Latina. En España había concursos muy jugosos, en México, en Venezuela, concursos de $100,000, ¿no? Donde lo más importante ya no era el poema ni el libro de poesía, sino era el premio. Y además muy justificado, porque la necesidad, cuando la gente se dedica realmente a escribir, la situación económica es muy frágil. Pero también está este asunto del reconocimiento, el reconocimiento personal. Cuando yo empecé a escribir, los poetas gozábamos de muy poco prestigio. Publicar un libro de poesía era muy difícil. Asumirse como poeta era muy difícil. A mí me llevó mucho tiempo reconocerme como tal. De hecho, no me interesa tampoco que me llamen poeta. En verdad es algo que no me conmueve en lo más mínimo. Pero amaba la poesía por sobre todas las cosas, y eso era lo más importante. Y en ese sentido,
fui caminando, fui construyendo una obra, y para mí lo más importante es el amor que yo pueda tener a la obra de los demás. Creo que mi obra puede ser prescindible, pero lo que yo he leído, lo que yo he encontrado, me parece indispensable para entender el sentido de todo lo que yo hago y lo que pretendo hacer. Así es que dentro de esto que estamos atestiguando, que es una crisis económica, una crisis humana, una crisis política, para mí vuelvo a lo elemental, vuelvo al tema de que lo más importante para mí es la búsqueda. No ha cambiado nada, no va a cambiar nada, sigo trabajando para obtener los recursos económicos para sobrevivir, y en la medida de lo posible ir construyendo ese bagaje intelectual, cultural, que me sirva para escribir poesía, ¿no? Entonces, esencialmente es lo que yo diría, que dentro de esa hipercomplejidad, para mí lo más importante es lo esencial. Vuelvo otra vez a lo esencial. Así es. Y eso lo dice muy claramente tu poesía. Yo tuve el gusto de leerte antes, pero bueno, ahora con esta circunstancia de la edición de los libros y demás, no solo es un placer leerte como a Camila y como a todos los poetas de esta edición. En esta selección en particular que nos enviaste, hay varios poemas que hablan sobre Nahual, ¿no? Entonces, sí, quizá sería interesante que nos compartas un poquito más sobre este concepto, sobre la cultura, sobre lo que significa y la forma en que tú lo abordas. En todo caso, ya lo encontraremos en los poemas, pero para digerirnos un poquito la cosa y hacerlo más amigable al momento de encontrarnos con esos poemas. Claro. Mucha gente ha encontrado en ese concepto la noción de los conceptos de Castaneda, ¿no? No tenía esa intención realmente, ¿no? Sino que encontré en el concepto de Nahual, el concepto indígena y prehispánico, en primer lugar, este animal que acompaña al inframundo, al alma que ha abandonado el cuerpo y que necesita una guía, ¿no?, en la oscuridad. Y por otro lado, el Nahual como algo que protege y al mismo tiempo como un elemento de transformación, de mutación. Y en alguna ocasión, Jorge Bocanera, poeta argentino, muy amigo, me decía, tu poesía es migrante. Y justamente lo que intenté en esta muestra es dar los diferentes registros de mi poesía. No me ha interesado cultivar un estilo, me ha interesado sobre todo buscar un lenguaje, es decir, un lenguaje que me identifique dentro de toda esa diversidad. Cuando estoy colocado en un cierto tipo de estética, inmediatamente soy propulsado a la búsqueda de otra perspectiva del lenguaje, ¿no? Entonces, lo que yo quería que se viera son los distintos registros, los distintos momentos también del lenguaje por el cual me he guiado para buscar la expresión, la comunicación del poema, ¿no? Entonces me interesaba esto, y el Nahual como ese elemento de mutación, como ese elemento de transgresión y de búsqueda permanente, ¿no? Entonces ese era el sentido, y creo que el Nahual pues está en todos los libros, pero esencialmente en el libro Aguja, ahí le dedico 10 poemas a ese Nahual. Fantástico, bueno, ya tendrán el gusto quienes nos están escuchando de leerte y tener su propia interpretación de esto que nos dice. Bueno, entonces volvemos a Camila y vamos a pedirte, Camila, que desde tu casa tan bonita en Bogotá nos compartas algunos poemas de esta colección Flora del Espíritu. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a ver si no tengo acá interrupciones perrunas, porque la perrita está a esas horas en las que se pone muy habladora. Bueno, objetos oscuros. Tiene un pequeño epígrafe de Nietzsche que dice: todo lo que ha sido eterno, el mar lo devuelve a la orilla. La naturaleza de algunos objetos, templados por la urgencia de los ojos que los miran, es a veces solo barro conmovido que se cuece en su limpia eternidad,
Permanece su sustancia en las entrañas como un pozo. En esos objetos crueles se funda la belleza, y quien los canta desdeña la posibilidad de que sean de otra parte, de otro mundo. Solo acá, consagrados a la vida humana, se agotan y resucitan. Entre ilusiones se debaten y son, en medio de este mar, la ineludible tabla de salvación. Los conmueve de ellos su corazón tan real, y así fundan esta casa, la hacen eterna. Idénticos a sí mismos, el espíritu ante su fuerza se quiebran, nos contienen y son capaces de hollar la más firme voluntad. Atentos a nuestros movimientos, son pequeños núcleos que en el cine sustentan la vida de la obra y en la vida emergen desde un fondo indistinto para obligarnos a amar un nombre, a olvidar nuestra voz bajo el cielo despoblado de dioses. Son testigos de esta corta ruta encendida por ellos y en su gracia. La música como una gota oscura que beberemos, el seco papel y el lápiz y la punta agotada, y la silla después del viaje, y el perro que a la sombra de la cama escucha nuestros pasos y sacude la cola como sacudiendo el ensueño. Materia, toda esta materia amada, en la que lo más hondo se revela. Actos renovados. Se deshila el pellejo, se arranca y asoma la carne que deslumbra los ojos. Se sosiegan los nervios, se los hace cantar como a raíces de un árbol enterrado en el cuerpo. Los cuchillos se acomodan boca arriba. Sus aristas recuerdan las costillas de un mal amor. Luego se lame el filo, el pasmo, y sobreviene el crujido de la carne rasgada, lo crudo que se olvida con la primera mutilación. A los tenedores hay que agarrarlos por los picos, 3 dientes, 3 astillas afiladas que espantan a la presa, y viven famélicos, plenos de hambre. En la penumbra, las cucharas eran peces extraños de cola esbelta. Las vimos otras veces encima de algún plato, animales satisfechos en plena digestión. Entonces era mejor no tocarles la panza de metal, pulida como una bella retocada. En su cóncavo estómago podía uno contemplarse, un ojo alargado, deformado por el metal que escarba el rostro. Sencillo despojar del pellejo, salvar la carne que late a la espera. A veces había luz, porque el cuchillo cambiaba de lugar y su destello cortaba la sombra. No sabíamos mucho sobre objetos de cocina, apenas de las ollas y los platos, de las tazas, donde el agua es oscura. Voy a leer uno de los que mencionaste al principio. Que se llama Centro de la Casa. Y el epígrafe de Schopenhauer dice así: finalmente descubrimos que corremos en pos de sombras tan efímeras como inconsistentes, y no podemos encontrar nada que sepa satisfacer a la nostalgia. La casa queda en la frontera. El salitre sustituye la materia, que los ojos en otro tiempo llamaron luz. Sobre la piedra hundida, el salitre, por el peso de la hierba, se coagula. Hemos olvidado todo. Quisimos echar el río atrás, devolverle a los huesos su peso, recobrar el aire que los suspendió un momento y los batió ahogados entre la carne que se hacía recia. Pero la casa en la frontera fue devorada por la hierba y las fieras la habitaron. Las vimos acomodarse, abrir sus fauces, tajar lo que quedaba. Nos sucedieron y olvidamos. La médula rebanada, bien adentro, siempre fue el centro de la casa. Y voy a terminar con uno. Todos tuvieron epígrafe los elegidos. Bueno,
Este se llama Juicio Final, tiene un pequeñísimo epígrafe de Dante que dice así: lasciate ogni speranza, voi che entrate. En una obra de Giotto, el demonio devora a un hombre mientras expulsa a otro por su cloaca. El fresco es de una belleza espeluznante. En él está contenido el mundo y su materia. No representa Giotto a la bestia, sino al hombre, descarnadamente hambriento. El símbolo es sencillo y no requiere explicación. Lo ingerido se coagula, se hace carne y hueso, se destituye, se engulle de nuevo, se expulsa, se endurece. Es el hombre separando la luz de la tiniebla, el sueño del residuo. El artista, desde la luz y el color, nos obliga a penetrar, cuaja las sustancias, asombra las retinas del observador y le devuelve su reflejo consumido. Pero eso es solo lo primero. La fascinación por los signos, más reales a veces que la misma realidad, empujan en su trazo hacia la reconsideración. ¿Qué divina sustancia sobrevive a la idea de mundo? El artista lima, hace que los bordes encajen. Limando extrae de ese ensueño que es el bien la imagen, la monstruosidad más verdadera. El color y la simiente oscuridad sobre la que respira la luz dictan las formas, y estas son a los ojos el señuelo, el centro del demonio. Lo otro, el destello de maldad frente a algo que se reconoce profundamente humano, es lo que se desprecia hipócrita. El mundo, su idea, el verbo, son el intestino de ese demonio que sonríe. En el fresco, de apariencia inmóvil, está contenida la historia de los hombres. Gracias, Camila. Creo que una de las circunstancias más lindas, al menos para mí, nosotros en Corrientes, en Curuzúcuatía, hablamos de una manera una manera particular, como suele pasar en las regiones. Y a mí me ha pasado a lo largo de mi vida que he vivido en distintos países que me dicen, no, pero tú no eres argentina. Y eso tiene que ver con que no hablo como la gente de Buenos Aires, ¿no? Entonces, pensaba mientras te escuchaba y durante todas estas grabaciones, que es lindo no solo escuchar distintos registros de poesía, sino también la musicalidad, digamos, de cada zona y cada país, incluso dentro del mismo país, de cada región. En Colombia, por ejemplo, que es un país que conozco, Claro. hay una música también muy particular en cada una. Entonces, siguiendo con esa línea, Ángel, yo pensaba que una de las cosas que me conmovió de la selección que estamos publicando es que tu poesía, al menos para mi sensibilidad, tiene justamente una musicalidad muy exquisita. Por supuesto que hay un montón de otros elementos que ojalá algún día pueda hacer un análisis, escribir sobre tu obra, pero una de las cosas que rescato es como la musicalidad, ¿no? Y bueno, con este pequeño comentario que viene de la emoción del corazón y a lo mejor de una pretensión estética, quería invitarte a que compartas algunos de tus poemas con nosotros. Gracias, Carolina. Gracias por ese oído. Quería decir antes algo, escuchando a Camila y después de lo que ella externó acerca de su noción de la poesía, que me hizo recordar algo que dice André Gide en una novela que se llama El Inmoralista, en un diálogo entre dos actores, cuando uno le pregunta al otro, ¿sabe usted por qué no se lee ya la poesía? Y el otro le dice, pero tampoco la filosofía se lee. Dice, en efecto, pero los filósofos tampoco leen poesía, ni los poetas leen filosofía. Y entonces él le pregunta, bueno, ¿pero qué pasó entonces? Dice, bueno, es que en la antigua Grecia la filosofía echaba mano de la poesía para embellecer el discurso, el pensamiento, y los poetas echaban mano de la filosofía para darle contenido a su poesía. Pero los poetas en sí mismos forjaban la vida como una obra de arte, y eso nos daba un todo
integral. Y escuchando los conceptos de Camila y escuchando su poesía, me siento muy contento y muy halagado de saber que realmente el trabajo de ella forma parte de esta integridad, ¿no? De la filosofía, la poesía y la vida misma. Bueno, voy a comenzar leyendo un poema que tiene un poco que ver con la identidad, así como el espinillo tiene que ver con un elemento simbólico de Corrientes. En mi tierra, en Durango, que es una zona cercana al desierto, o en el desierto mismo, el alacrán es un elemento presente en todo. El escorpión o alacrán está en todo, incluso hasta en los souvenirs. Entonces, bueno, ese es un elemento que está en nuestras vidas desde que somos muy pequeños, y el piquete del alacrán suele ser mortal. Pero hay un elemento muy interesante en la etología, y es que se dice que generalmente la alacrana lleva a sus crías en el lomo, y cuando no puede encontrarles comida, ella misma es la comida de las crías, de los alacranes, para que puedan sobrevivir. Y este poema se llama justamente El alacrán, y tiene una configuración justamente así, vertical, como la de trata de establecer un dibujo, ¿no? El alacrán. Seco, voraz, punzón del cielo, pequeño minotauro atrapado en la orfandad y el insaciable recuerdo de su madre. Emponzoñado de sí, el anacrónico animal se enseñorea, su cuerpo de ámbar en la grieta y en la sombra apaga, esgrime y arremete, lancetea la luz, desafía su mortal aburrimiento. Más que rencor, es hambre de uno mismo lo que lleva a sospechar del otro. Es extraño el aire y el color del suelo, es irreal la forma y el veneno, el signo, la suerte de matar para seguir viviendo. El alacrán pide tributo más que amigos. Un apetito ancestral cava en la especie. Si pudiera digerirse él mismo, demostraría que nadie es digno de confianza. Tenaz resentimiento lo devora. Haber nacido sin fe, sin optimismo, correr siempre en la pena. Más que envidia es dolor, el puro nervio de existir, deseando siempre dejar de ser la víctima, dejar de ser el miedo. El alacrán se advierte solo en laberintos de oscuras podredumbres. La vida es un círculo de fuego. Mira soberbio la sombra que dibuja. Es la imagen arqueada del silencio, la danzadura engañosa del cangrejo. Es la piedad herida de impotencia, amargo aguijón de la ternura. Con las tenazas desafía al firmamento. No espera redención ni suerte. Habrá de sobrevivir a la condena. Será el ángel dragón. Saldrá del laberinto en la memoria. No habrá culpa ni dolor de haber ganado el tiempo en cada trozo del amor materno. Este forma parte del libro Duranguraños, que tiene pues ese sentido de la identidad, de la pertenencia, de la imagen. Y de Aguja leo este poema que tiene otro registro. Voy a leer este poema, Nahual 5, Fuego. Cuando la voz salta en la esquina del desahucio, en la ciudad granizan augurios de Sodoma. Caen rayos letales al azar sobre los pobres. Nubes transgénicas a causas de las guerras. Piensa inactivo el activista en su oficina de grandes vidrieras que enmarcan la ciudad bajo la tromba. Al pie del edificio lo observa un personaje de barba crecida y cráneo rasurado. Mira tal vez las formas siniestras de la lluvia azotando con furia los cristales, o es un ciego interrogando al cielo. El resplandor, la oscuridad del barrio, gorjean palomas y sacuden sus alas los pichones. Vuelve la luz. Una mujer estuvo siempre allí en la escena, regresa el cuerpo a su refugio de cartón y diarios. Se hunde en el espanto y en la amnesia.
No hay personaje en la ventana ni en la calle, solo el incendio del rayo y los murciélagos agitando sus alas en el fuego. Y por último, voy a leer de otro libro, un poema muy breve. Este ya sería, este de aguja, este sería de 3/4 partes. Bueno, este poema que se llama Alicia en Ciudad Juárez. No doy ninguna explicación, todo el mundo sabe lo que pasaba en Ciudad Juárez, ¿no? Pero esta es otra historia vinculada a esa. Alicia en Ciudad Juárez. De vuelta del colegio, descendió del autobús. Se rompió el drenaje y la tragó la tierra. Se fue por el subsuelo tras años de sequía. En el desierto, llueve con rencor por el olvido. No hay fantasía capaz de destrabar las fauces. Cayó en la boca del lobo, en la frontera. Se fue hasta el fondo con su grito escolar, con la enseñanza de civismo en la mochila. Alicia en las cloacas recorre el inframundo. Y más allá, donde descubren su cuerpo las barajas, los conejos, los enseres parlantes y los diarios. En el reloj sin cuerda, el miedo es un cucú de trapo. Recolectores de basura sacuden su mortaja, retiran los detritus del gesto adolescente. Alicia se va de la ciudad que intenta tapar el agujero para ocultar el sol. Bueno, eso serían los... Muchísimas gracias. Perdón. Uno de nuestros objetivos, por supuesto, con estos encuentros y esta asociación, si pudiéramos decir, desde Uruguay, con la Fundación Esteros y el Curuzucuatiá, desde la Dirección de Cultura, es que estos libros y que estas charlas puedan servir no solo para el goce de lo estético, sino también sean educativas. Y tengo la sensación de que la misión fue cumplida en estos minutos, que siempre son pocos, con ustedes. Así que les mando un abrazo muy fuerte hasta México y hasta Colombia, y espero que nos veamos pronto, y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carolina. Un gusto estar contigo y con Camila compartiendo este espacio. Sí, para mí igual. Un gusto estar esta tarde acá con ustedes, y el poema del escorpión me pareció un poema muy tremendo. Tremendo poema. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, qué buena tarde. Bueno, muchísimas gracias a los dos, un abrazo y gracias a todos los que nos estuvieron viendo también.